Nueva jornada en nuestro Centro Espírita Luz de Amor. Sean todos muy bienvenidos. Para mí también es un placer estar acá compartiendo con todos ustedes de esta doctrina maravillosa que es el espiritismo, que además de esclarecernos y de traernos un mensaje edificante que ayuda a construir una vida mejor para cada uno de nosotros, también nos consuela en medio de todas las dificultades que vivimos acá en la tierra. Tu papel en la construcción de un mundo mejor nos lleva a reflexionar, empezando por el título, ¿cuál es el papel de cada uno en la construcción de un mundo mejor? Generalmente nos equivocamos al juzgar al mundo por las situaciones que ocurren afuera, ¿no? Las equivocaciones de los demás, los delitos que vemos en las noticias, las situaciones negativas. Pero realmente esta conferencia es para reflexionar no tanto sobre cómo está el mundo, sino cuál es el rol que cumplimos en él. Mas, sin embargo, ¿quiénes han escuchado que el mundo cada día está peor? ¿Verdad? Eso es lo que se oye ahí afuera, en los comentarios que escuchamos de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas, que el mundo cada día está peor, que no se ve esperanza por ningún lado de cómo vamos a salir de estas situaciones en las que nos encontramos. Vemos que todavía en algunos países hay guerras terribles que amenazan con armas cada día más letales, desde armas químicas. Hoy en día hay amenazas de ataques nucleares, la guerra entre Israel y Palestina, por poner un ejemplo. En realidad vemos mucho dolor y mucho sufrimiento a raíz de estas situaciones bélicas. Vemos los niños en sus cuerpos hoy pequeños, hoy con la apariencia de la inocencia, viviendo estas situaciones de dolor y sufrimiento, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué estos niños tienen que pasar por este dolor y este sufrimiento tan grande? Cada día nos involucramos en una carrera en el consumismo, en la materialidad, buscando tener y poseer riqueza, buscando llenar nuestros bolsillos, buscando satisfacer nuestro ego, llenándonos de éxito y de vanidad en el mundo terrenal, en la materialidad. Pero ¿cuántos buscamos llenar nuestros corazones? ¿Cuántos buscamos ejercitar nuestras virtudes y nuestros sentimientos más nobles? En realidad es un vacío que estamos buscando llenar con la materialidad y que por consiguiente nos va a producir más adelante una mayor situación de infelicidad. Vemos cómo la tecnología hoy en día, por poner un ejemplo, de algo que puede ser muy bueno y podemos sacar un muy buen provecho de ella, como a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, llevando un mensaje bueno y amoroso al mundo, conectándonos unos a otros en diálogos que construyan un mundo mejor, llevan a que las familias hoy en día se separen, porque a través de una pantalla se aíslan a sí mismos del mundo, de la realidad, dejando a hijos, esposas, amigos, familiares a un lado. Sí pasa, ¿verdad? Pasa en el mundo en el que estamos. Y a muchos de nosotros nos ocurre que caemos en estas situaciones, que al ser de la vida del mundo nos distraen del verdadero enfoque que deberíamos tener. Por eso Jesús dijera que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para nosotros. La casa del Padre, ¿cuál es? El universo. Y en el universo las moradas son los diferentes planetas. El espiritismo nos dice que todos los planetas tienen un propósito y que en su gran mayoría los planetas son habitados por espíritus de todas las clases. En la pregunta 100 del libro de los espíritus podemos encontrar las clases de espíritus. Los espíritus superiores habitan en planetas acordes a su grado de superioridad, a su grado de evolución moral e intelectual. Y los espíritus inferiores atrasados, todavía materializados,
Habitamos planetas como la Tierra, planetas que en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo de Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, nos ilustran también acerca de las categorías de mundos habitados. Y nos dicen que la Tierra es un planeta de expiación y pruebas. Y este es un motivo por el cual debemos reflexionar de que a pesar de que veamos en el mundo tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta maldad y mezquindad, este mundo no alberga a la humanidad entera, no alberga a todos los seres inteligentes que habitan el universo. Este mundo alberga una sección enteramente destinada a habitar este planeta. Por eso Jesús, cuando dijo esa cita que proyectaba anteriormente, también decía que iba a preparar un lugar para cada uno de nosotros, refiriéndose no solamente a la vida futura, sino también a los planetas que cada uno de nosotros, según nuestra condición evolutiva, habremos de habitar. Si el mundo está así es porque nosotros, en su mayoría habitantes de este planeta, somos afines o estamos en un grado similar de evolución. En la pregunta 132 del libro ¿Qué es el espiritismo?, donde trae una compilación de preguntas muy específicas, Kardec indaga a los espíritus. ¿Cuál es la causa de los males que afligen a la humanidad? Porque en un planeta de expiación y pruebas podemos entender que el dolor sea una constante y el sufrimiento. Y ellos responden, la Tierra puede ser considerada al mismo tiempo como un mundo de educación para espíritus poco adelantados y de expiación para espíritus culpables. Los males de la humanidad son la consecuencia de la inferioridad moral de la mayoría de los espíritus encarnados. Mediante el contacto de sus vicios se hacen desdichados recíprocamente y se castigan unos a otros. Entonces, para los que nos preguntamos a veces ¿por qué tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué vivimos estas experiencias? Bueno, pueden haber dos motivos. Uno para un propósito educativo, para un propósito de probarnos, que hay la prueba. Y otro para expiar nuestras culpas, nuestros errores del pasado, nuestras equivocaciones. El espiritismo nos abre la perspectiva, nos amplía el panorama, nos ayuda a no ver la situación solamente desde el punto de vista inmediato, sino a enfocarnos en la vida inmortal del espíritu. Por consiguiente, las situaciones que vivimos o son pruebas para nuestro aprendizaje y educación, para probar el ejercicio de nuestras virtudes, la paciencia, la tolerancia, la humildad, o para expiar a través del dolor esos errores del pasado. Entonces, la mayoría de los espíritus encarnados en esta tierra habitamos de acuerdo a nuestro grado de evolución. Y por eso se constituye la Tierra un planeta de expiación y pruebas. También reflexionemos al respecto de por qué a veces somos motivo de expiación para otros. Porque acá dice, mediante el contacto de sus vicios, se hacen desdichados recíprocamente y se castigan unos a otros. Entonces, algunas veces resultamos siendo instrumentos para la expiación de alguien más. ¿Por qué? Por nuestra inferioridad moral, por no ser vigilantes de nuestros actos, por obrar con maldad, con envidia, con tantos defectos, con nuestros propios vicios, afectamos a las personas a nuestro alrededor. Padres que en situaciones de alcoholismo o de drogadicción afectan a sus hijos, o con el juego, o con otros vicios y defectos morales de los que hace parte de nuestra humanidad, terminamos afectando a los que nos rodean. Es una reflexión para que no seamos el motivo de la expiación de alguien, para que procuremos en este mundo, aún sabiendo que es un mundo de expiación y pruebas, podamos ser el consuelo para alguien, podamos ser el lugar de paz para las otras personas que se acercan a nosotros. Ya sabemos que el mundo sufre y la mayoría de nosotros sufrimos, pero debemos ejercitar
esa paz y ese consuelo, esa caridad para con los demás. Estamos inmersos en una ley de progreso. El progreso es una ley de Dios, porque todos avanzamos inevitablemente un camino de evolución. Y si evolucionamos nosotros como espíritus, también evoluciona el mundo en el que habitamos. Por eso nos dice el espiritismo que los tiempos de pasar de un planeta de expiación y pruebas a un mundo de regeneración han llegado. En los mundos de expiación y pruebas, una de sus características es que predomina el mal por sobre el bien. Y el mundo de regeneración ya no predomina el mal, sino ya son más las personas que practican el bien que las que practican el mal. Todavía no nos habremos despojado totalmente del mal, pero sí estaremos transitando hacia mundos más felices, hacia planetas donde el amor, la fraternidad universal sean una ley y nadie sufra las vicisitudes que hoy sufrimos, los dolores que nos afectan. Jesús, siendo llevado ante Pilatos por aquellos fariseos y otras personas que creían que Jesús atentaba contra los intereses del César y conspiraban en contra de él, al llegar allí, muy serenamente, respondió a la pregunta de Pilatos cuando le preguntaba si era él el rey de los judíos. Y Jesús le respondió que su reino no era de este mundo, que si fuera de este mundo, sus seguidores habrían ido y lo habrían intentado rescatar, pero él mismo les pidió que no fueran, porque su reino no era de este mundo. Entonces Pilato le pregunta, ¿entonces tú eres rey? Y él responde, tú lo dices, yo soy rey, para esto nací. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de verdad, escucha mi voz. Esto lo dice en el Evangelio de Juan. Entonces Jesús era rey, pero ¿qué clase de rey era? ¿Era un rey que se adornaba con oro? ¿Era un rey por la vanidad y el egoísmo y el orgullo de los reyes de la tierra? No, no era rey por esa razón. Era rey por la superioridad moral, por el carácter de su espíritu, que era un espíritu puro, era un espíritu perfecto, que venía con una misión sagrada, con una misión que se le había encomendado. Era rey del mundo entero, no solamente de los judíos, era rey del mundo entero. Pero no era una realeza terrenal, era la realeza que otorgaba su carácter espiritual, su talante como espíritu. Y su reino no era de este mundo, anticipándonos que el verdadero reino de los cielos es el reino espiritual, es la vida del espíritu. Nos anticipaba ya la vida futura. Con estas palabras, Jesús designa claramente a la vida futura que Él presenta en todas las circunstancias. Si nos ponemos a examinar cada palabra, cada parábola, cada sermón, cada acto de su vida, apuntaba no a ganar el mundo, sino a ganar el reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso algunos no lo comprendían. Que debe ser el objeto de las principales preocupaciones del hombre en la tierra. El hombre puede tener dos puntos de vista en la tierra, dos formas de ver y de afrontar la vida. Una forma es desde el punto de vista terrenal y otra forma es desde el punto de vista de su realidad espiritual. El hombre que mira la vida desde el punto de vista material y terrenal se deja acongojar por cualquier cosa. En la más mínima prueba o la más mínimo error lo lleva a una depresión, lo lleva a culparse, lo lleva a entristecerse de una manera muy grande. Pero el hombre que ve la vida espiritual se alza por sobre encima de las pruebas y las dificultades de la vida, porque comprende que todas son pasajeras,
que todas se constituyen en un motivo de expiación o de prueba, y que por consiguiente la justicia de Dios se hace presente en su vida y tiene fe en el porvenir que lo aguarda. En el Evangelio, el hombre en el mundo, que se encuentra en el capítulo 17, Sed perfectos, del Evangelio según el Espiritismo, que hace parte de uno de los libros de la codificación y que resume la moral cristiana, la moral de Cristo. No solamente la resume, sino que también toma sus partes más importantes y las explica con una profundidad que vamos a ver qué nos tiene para decir los espíritus de acerca del hombre en el mundo y cuál es el rol que cumplimos en este mundo. Nos dicen que estás llamados a tomar contacto con almas de diversa índole, de caracteres opuestos. No choquéis con ninguno de aquellos con quienes os encontréis. Sed alegres, sed felices, pero que vuestra alegría sea la que proviene de una conciencia recta y que vuestra felicidad sea la del heredero del cielo que encuentra los días que cuenta los días que faltan para que tome posesión de su herencia. Entonces sí, hermanos, hay un propósito en el mundo. Dios obra con sabiduría al ponernos en medio de un contexto en el que somos muy opuestos, en el que encontramos caracteres diferentes y opuestos, para que a partir de esas diferencias podamos construir, podamos edificar virtudes para nuestra alma, para nuestra felicidad futura. Por eso la alegría no es la que proviene a veces de la falsa alegría que encontramos en el placer, en los goces materiales. Sí, me compré un carro, qué alegría tan grande, qué felicidad infinita. No, hermanos, las cosas materiales pasan, se corroen con el tiempo, pero la felicidad real, la alegría real, no la corroe el tiempo. Es duradera, es eterna, es para el espíritu una conquista. Y esa felicidad que da ser herederos del cielo no se compara con ninguna otra felicidad de la tierra. Por eso el hombre en el mundo debe buscar más esta felicidad y esta alegría que la que producen los bienes materiales. También nos hablaba de la conciencia recta. La conciencia recta nos dice que debemos cumplir con nuestro deber en la tierra, nuestro deber moral, que es practicar la ley de Dios, que se resume en su justicia, en el amor, en la bondad, en la caridad. A eso hemos venido y eso nos dará tranquilidad y paz de conciencia. La virtud por eso no consiste en revestirse de un aspecto lúgubre y severo, ni en rechazar los placeres que vuestra condición humana os permite. Basta con que dediquemos todos los actos de vuestra vida al Creador que os ha dado esa vida. Ahí dice algunos actos, no, ¿cierto? Ahí que dice, todos los actos, todos. Entonces, en cada paso que demos, en cada decisión que vamos a tomar, a veces creemos que nadie nos observa, que nadie nos está mirando, nos tomamos licencia, nos permitimos ciertos comportamientos, comportamientos que no haríamos en público porque nos avergonzarían. Pero estamos allí con nuestra conciencia, con esa conciencia que Dios ha depositado en nosotros para saber cada uno lo que está bien y lo que está mal. Estar en contacto con Dios permanentemente para que sea Él quien a través de su amor y de su inspiración nos pueda guiar. Nunca hagáis nada sin que el recuerdo de Dios venga a purificar y a santificar vuestros actos. Es nuestro orgullo a veces el que se manifiesta queriendo tener la razón, haciendo oídos sordos a los consejos de nuestra conciencia, a los consejos de nuestros guías espirituales que están allí permanentemente con nosotros. Y hacemos oídos sordos para satisfacer egoístamente nuestro orgullo,
nuestra vanidad, nuestros placeres, nuestras pasiones, nuestros vicios. Pero Dios está ahí, nos conoce más que cualquiera, y Él está ahí con nosotros observándonos. Sed felices de acuerdo con las necesidades de la humanidad, pero que en vuestra felicidad nunca entre un pensamiento o un acto que pueda ofender al Señor o hacer que se empañe el rostro de los que os aman y dirigen. Dios es amor y bendice a los que aman santamente. Acá no quiere decir, como decía anteriormente, que entonces vamos a ser entonces muy aburridos, ¿no? Y no vamos a hacer nada que no esté, vamos al centro espírita y no nos permitimos sentir las alegrías que a veces el mundo nos permite, porque el mundo nos permite muchas alegrías. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo. ¿Quiénes que son mamás han experimentado esa alegría? Esa es una alegría real que nos proporciona el mundo. O de pronto, que habiendo trabajado, poder recibir alguna recompensa o un usufructo de nuestro trabajo, una cena con nuestra familia o algo, son placeres que nos permite el mundo y que no están en contravía de las leyes de Dios. El problema, hermanos, es cuando esos goces de la tierra nos llevan en contravía a esas leyes de Dios. Dios no condena los goces terrenales, sino el abuso que hacemos de ellos, en perjuicio de las cosas del alma. Contra ese abuso están prevenidos los que aplican a sí mismo estas palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. Entonces, es el abuso de los goces materiales, es el abuso de las riquezas, es el abuso de nuestros deseos. Como decía Facundo Cabral citando a Francisco de Asís: desea poco, y lo poco que desees, desea lo poco. Esa puede ser una técnica muy útil para, en realidad, alejarnos de esa búsqueda incansable que no nos produce sino insatisfacción y frustración de los bienes materiales. Porque a medida que alcanzamos bienes, deseamos más y nunca estamos conformes. Nunca nos damos la oportunidad de ser felices con lo que tenemos. Ni le damos la oportunidad a las situaciones de la vida también de enseñarnos los que ellas vienen a enseñarnos. Quedamos absortos por las cosas del mundo y se nos olvida que somos espíritus inmortales viviendo una experiencia física y no al revés. Kardec, indagando sobre el objetivo de nuestra encarnación en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de que los espíritus vengan al mundo? Su evolución moral, la evolución, bien. El progreso, la expiación de las pruebas, muy bien. Y los espíritus responden que Dios, en su infinita sabiduría, les ha impuesto con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección, deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. Entonces, para el espíritu, que es inmaterial, que es incompatible de cierto modo con la materia, venir al mundo, venir a encarnar en un nuevo cuerpo, es un tránsito bastante penoso, bastante difícil de hacer. Es un viaje que también hace que en algún momento, con ese olvido del pasado, con ese velo sobre el pasado, olvidemos nuestro real objetivo o los objetivos que nos hemos trazado para nuestra existencia física. Todos nosotros, nos dice el espiritismo, bueno, la mayoría de nosotros, cuando tenemos cierto grado de conciencia, podemos elegir la naturaleza de nuestras pruebas, podemos elegir algunas de las formas en las cuales expiar nuestros errores del pasado. Dios nos da el libre albedrío para que nosotros, cuando tenemos cierto grado de conciencia, ojo con esta condición, debemos tener cierto grado de conciencia para poder, mediante ese libre albedrío, escoger la naturaleza de las pruebas que vamos a vivir. ¿Y qué pasa? Que con la materialidad, con la existencia física,
con lo que nos da el mundo, con los estímulos del mundo. Nos dejamos llevar de la materialidad y se nos olvida esos objetivos trazados. Esos objetivos están allí en nuestro inconsciente. Por eso muchas veces es nuestra propia conciencia la que nos dice: hey, ojo, por ahí no es, te estás equivocando. O no puedes volverte a equivocar otra vez de ese modo. Ya lo hiciste antes y aquí estás. Nuevamente repitiendo ciclos de dolor y de sufrimiento. Entonces, cuando empezamos ese camino de autoconocimiento, de reforma, nos encontramos con dos grandes obstáculos, los cuales se constituyen en los mayores obstáculos que hay para nuestro progreso. Por eso Kardec, al preguntar cuál es el mayor obstáculo para el progreso de la humanidad, los espíritus sabiamente respondieron: es el egoísmo y el orgullo. Me refiero al progreso moral, pues el progreso intelectual avanza siempre. Entonces, hay dos alas en las que podemos progresar como espíritus. ¿Cuáles son? El intelectual y el progreso moral, ¿verdad? En esas dos alas evolucionamos como espíritus. Por eso el planeta Tierra da muestras de no ser un planeta primitivo. ¿Por qué? Porque la ciencia, las artes, la cultura han evolucionado y nos han traído grandes inventos, grandes avances para el progreso intelectual de la humanidad. Por consiguiente, si hay dolor, si hay guerra, si hay sufrimiento, es porque nos falta todavía progresar en la otra ala, que es el ala del progreso moral. Y hemos de combatir el egoísmo y el orgullo a través de sus dos opuestos, que son la caridad y la humildad. Ser caritativos y ser humildes. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Estos defectos se encuentran arraigados profundamente en nuestro ser y requerimos de un examen minucioso y concienzudo para poder darnos cuenta de cuando estamos obrando con egoísmo o con orgullo. Todos los defectos tienen su raíz en estos dos grandes defectos. Y Kardec, queriendo encontrar una respuesta útil, práctica, pregunta que cuál es el modelo más perfecto que Dios ha dado al hombre para que le sirva de guía y modelo, porque los guías y los modelos son útiles, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sirve tener un modelo, una referencia para nosotros tener ese ejemplo de comportamiento y de conducta? Bueno, ellos responden: ved a Jesús. En la respuesta más corta que hay en el libro de los Espíritus. Corta, pero que implica un análisis también profundo del carácter moral de Jesús, de sus enseñanzas, de sus actos. Jesús, por ejemplo, dijo: amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien a los que nos odian, oremos por los que nos persiguen. Él enseña con eso que la esencia de la perfección es la caridad en su más amplia acepción. Implica la práctica, porque esta implica la práctica de las demás virtudes. Aquel que ama a un enemigo ya se está elevando muy por encima de la media, por decirlo así, ¿verdad? Ya está practicando la caridad de una forma que se está esforzando realmente. Porque aquel que ama al que lo ama, aquel que ama a su ser querido, aquel que ama a su amigo, ¿qué esfuerzo está haciendo? Ninguno. Es muy fácil amar a los que nos aman. Eso es fácil, sencillo. Pero lo realmente difícil, lo que realmente exige sacrificar nuestro egoísmo y nuestro orgullo, es amar a los que no nos aman.
El Evangelio dice que no se siente lo mismo por un enemigo, que no es amar como se ama a un amigo a un enemigo, sino que amar al enemigo es perdonarle las ofensas, es perdonarle esas heridas que me causó, es no desearle el bien, el mal, sino por el contrario, desearle todo el bien que pueda sucederle. Y que olvidar las faltas y perdonar sus ofensas no significa que volvamos de pronto a exponernos a que nos vuelva a hacer daño. No, porque para eso Dios nos ha dado la inteligencia, el discernimiento, la razón. Por eso amar a los enemigos no es volverlos nuevamente un amigo, sino perdonarle, desearle el bien y no desearle el mal. Orar por los que nos persiguen, por los que nos calumnian y persiguen. ¿Cuántos nos calumnian y persiguen? No sabemos. De algunos sabemos, pero de otros no. Muchos de nosotros, a causa de nuestro pasado espiritual, porque ya hemos vivido antes y no nos hemos reconciliado con esos enemigos, con esos adversarios, se encuentran allí en el mundo espiritual esperando por nosotros. A veces incluso desde esta vida, influenciándonos y tratando de llevarnos por el mal camino, siendo una piedra en el zapato para cada uno de nosotros, cuando no somos nosotros también los que servimos de instrumento para otros, como ya lo habíamos hablado antes. Oremos, hermanos, por ellos y oremos también por nosotros, para que cada día Dios nos dé la fortaleza para equivocarnos menos, porque así tendremos menos enemigos, así tendremos menos perseguidores y así nos haremos merecedores a un futuro más feliz, menos desdichado. Continuando con el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo Sed Perfectos, el hombre de bien tiene unas características, y es por eso que en este Evangelio nos dicen los espíritus guías de la humanidad, que el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando interroga a su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que le hubiera gustado que hicieran por él. Entonces acá hay muchas cosas que vale la pena ir de a poco analizando. La ley de justicia, amor y caridad es la que resume las demás leyes morales, las leyes que el hombre tiene para con sus semejantes, para con su prójimo. Si Dios obra con infinita bondad, con infinita justicia y amor, por consiguiente nosotros que estamos hechos a su imagen y semejanza, debemos ejercitar también esas virtudes. Debemos reconocer que venimos de Dios y estamos para Dios. Y que esa causa primera, que es Dios, nos ha creado para el amor, la justicia y la caridad en su mayor pureza. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un examen a nuestras conciencias, tal como lo propone San Agustín en la pregunta 919, cuando Kardec le pregunta, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para progresar y para superar nuestras malas tendencias? Y ellos responden, un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo. ¿Realmente nos conocemos? Yo diría que en un porcentaje muy pequeño. Si queremos realmente conocernos, apliquemos estas técnicas que nos trae San Agustín en el Libro de los Espíritus, en esta respuesta 919. Él nos dice que interroguemos cada noche como Él lo hacía en vida. Si hemos obrado mal, ¿qué hemos hecho de mal? ¿Qué hemos hecho de bien durante el día?
¿Alguien ha tenido alguna queja de mí? ¿He desperdiciado la ocasión de ser útil? Ahí debemos reflexionar porque las oportunidades se nos pasan y vamos en un acelere en nuestra vida que nos omitimos todas las señales que Dios tiene para nosotros, todas las oportunidades de servir y de amar. O estamos muy ocupados trabajando, o estamos muy estresados, o tenemos cosas que hacer y se nos olvida que solamente nos vamos a llevar eso, el bien que practiquemos. ¿Hemos hecho a los demás el bien que hubiera querido que hicieran por nosotros? Esa es una regla de conducta. Esa es una regla para la convivencia, para lograr algún día la fraternidad universal a la que aspiramos. Jesús nos lo dijo, hacer a otros lo que quisiera que hicieran con nosotros. Esa es una regla de conducta que debemos tener ahí, muy presente en cada acto de nuestra vida. Hoy en día está de moda tatuarse frasecitas de la Biblia, ¿no? Está un poco de moda, ¿no? Se tatúa a la gente para recordarse. Pero no es necesario tatuarnos. Es necesario que lo tengamos presente. Que hagamos de esto un estilo de vida, una práctica eficaz en nuestras vidas. En el mismo Evangelio, el hombre de bien nos da unas características que debemos tener los hombres que apuntamos a ser hombres de bien para impactar en la construcción de un mundo mejor, porque de eso venimos a hablar hoy, de cómo nosotros a partir de nuestra reforma interior, de nuestra reforma moral, podemos construir un mundo mejor. Nos dice el Evangelio que el hombre de bien tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. El hombre de bien no cuestiona a Dios, no cuestiona su voluntad ni sus designios. Él comprende que todo obra conforme a nuestras necesidades evolutivas, a su bondad, a su justicia y a su amor. El hombre de bien tiene fe en el porvenir, por eso coloca los bienes espirituales por encima de los bienes transitorios. Él sabe que los bienes materiales son pasajeros y efímeros, que si hoy tiene riqueza debe usarla de una manera sabia y prudente, porque más tarde puede que Dios se la quite o no se la permita. Y coloca los bienes espirituales. ¿Cuáles son los bienes espirituales? ¿Cuáles? Las virtudes. ¿Qué más? La práctica del bien. La caridad. Esos son los bienes espirituales que deben estar por encima de los bienes materiales. El hombre de bien sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores y los desengaños son pruebas o expiaciones y las acepta sin quejarse. Para eso Juana de Ángelis nos esclarece acerca de la psicología de la gratitud y nos dice que la gratitud es una actitud con la que debemos afrontar la vida. Sociales, niveles de educación, credos, no nos separemos, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios y debemos ayudarnos indistintamente. En todas las circunstancias la caridad es su guía. Por eso, cuando Kardec indaga a los espíritus sobre cómo entendía Jesús la caridad, ellos responden que Jesús entendía la caridad como la benevolencia para con todos, es decir, hacer el bien a todos indistintamente, hacer todo el bien que podamos en cada momento que se nos presente la oportunidad de hacer el bien, ser indulgente para con las imperfecciones de los demás, es decir, disimular las faltas de los demás, exaltar las cosas buenas que hay en los demás y no juzgar a los demás por sus errores. Eso es ser indulgentes. Y debemos ser indulgentes porque ¿será que nosotros necesitamos de indulgencia? Sí, y mucha. Y perdón de las ofensas. Eran esas tres formas como Jesús entendía la caridad: benevolencia, indulgencia y perdón de las ofensas.
¿Ya perdonamos a todos los que nos han hecho mal, nos han ofendido? Estamos en ese proceso. Y necesitamos perdonar mucho porque nos ofendemos mucho, ¿verdad? Nos ofendemos mucho. ¿Y cuál es la causa de que nos ofendamos tanto? Nuestro orgullo, ¿verdad? A Jesús nunca se le vio alterado. A Jesús lo calumniaban. A Jesús lo tentaban. A Jesús lo traicionaron. Pero Él ya los había perdonado. Y en su último aliento solo tuvo perdón para con todos nosotros. Perdonar y que cada vez sea más y que cada vez nos sintamos menos ofendidos. Porque tan grande es la ofensa como tan grande es nuestro orgullo. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas. El hombre de bien es indulgente para con las debilidades ajenas porque sabe que él mismo necesita de indulgencia. El hombre de bien no se complace en averiguar los defectos ajenos ni en ponerlos en evidencia. Nos gusta mucho la maledicencia. Todavía practicamos ese chisme, ese corrillo. Debemos dejar esos hábitos viejos y empezar a transformarnos en personas nuevas, en personas más benevolentes, más indulgentes. El hombre de bien estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Estudiémonos. Un cuaderno y un lápiz basta para interrogar cada día de nuestra vida a nuestra conciencia. Pregunta 919 del Libro de los Espíritus. La buscan y empiezan a hacer las mismas preguntas que hacía San Agustín para poder reformarse. Y sabemos que San Agustín fue un santo que tuvo un pasado un tanto turbulento, difícil, pero que poco a poco fue superando esas imperfecciones. El hombre de bien no se envanece de su riqueza ni de sus ventajas personales, porque sabe que todo lo que ha recibido se lo puede quitar. En cualquier momento podemos perder nuestras riquezas materiales. Esas no son importantes. Si así lo fuera, sería una prueba más o sería una expiación más que estamos llamados a superar. Seamos valientes. Afrontemos con coraje los desafíos de la vida, porque son esos desafíos para nuestro progreso. También nos dice el Evangelio que aquí no han sido enumeradas todas las virtudes o cualidades que distinguen al hombre de bien. Con todo, quien se esfuerce en poseer las que acabamos de describir está en el camino que lo conduce hacia las demás. Jesús nos dice ser perfectos, pero también nos dice que nos esforcemos, que no es necesario tenerlas todas en su totalidad. Es más, es un trabajo que hay que hacer a través de la ley de la reencarnación. Solo de esa manera alcanzaremos algún día esa perfección a la que estamos llamados. Ese es el medio. Pero esforcémonos. Eso es lo que realmente nos pide Jesús a través de la doctrina espírita. Por eso el espiritismo no viene a traer una moral nueva. Facilita a los hombres la comprensión y la práctica de la moral de Cristo, al ofrecerles una fe sólida e ilustrada a los que dudan o vacilan. El espiritismo es el cristianismo redimido, es el cristianismo rescatado, porque Jesús no lo dijo todo porque no podía, porque no estábamos preparados para recibir todas esas verdades que Él traía explícitamente. Pero el momento sí es ahora, y el espiritismo nos lo dice y nos lo recuerda. Viene a traer todas esas cosas sobre las que había un velo para poder explicarnos en detalle la vida futura, las consecuencias morales de nuestros actos. Tenemos una fe sólida en esta imagen, representando tal vez simbólicamente lo que es el hombre en el mundo. ¿Quién de ahí cree que tiene una fe sólida?
el que transita por el camino menos transitado, ¿verdad? Porque Jesús dijo que ancha es la puerta de la perdición y estrecha es la puerta que conduce a Dios. Y es por esta razón, porque el mundo con sus placeres y sus goces nos seducen. Pero quien tiene una fe sólida y razonada está ahí, se mantiene en el pie del camino, en el camino que es, en el camino correcto. No duda y no vacila al tomar esa decisión. Por eso dice el Evangelio que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Ya les decía que es esforzarnos, es trabajar cada día por cultivar esas virtudes. No nos exige la perfección moral en esta vida, sino que empecemos a transformarnos y a esforzarnos. Por eso, muchas de las cosas que se hablaban figuradamente o en alegorías, el espiritismo viene a levantar esos velos que habían sobre esos misterios. Viene a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a los que sufren, atribuyendo una causa justa y un objetivo útil a sus dolores. Todos tenemos nuestra cuota de sufrimiento y de dolor en este mundo, pero el espiritismo, gracias a Dios, nos consuela. Nos dice que hay un propósito en esas adversidades y en esas situaciones y que todo obra según nuestra necesidad también. Necesitamos vivir esas situaciones. Y cuando no necesitamos, nos sometemos a ellas a veces voluntariamente, a sufrimientos que son voluntarios. ¿Por qué? Por nuestras imperfecciones y defectos morales. El Espíritu de verdad en el Evangelio según el Espiritismo nos dice: espíritas, amaos, esta es la primera enseñanza. Instruíos, esta es la segunda. Todas las verdades se encuentran en el cristianismo. Los errores que se han arraigado en él son de origen humano. Y he aquí que desde más allá de la tumba, a la que considerabais la nada, brotan voces que os advierten: hermanos, nada perece, Jesucristo es el vencedor del mal, sed vosotros los vencedores de la impiedad. Jesús nos invita a amarnos unos a otros, a eso nos invita Jesús, y a instruirnos, porque de la mano del conocimiento que el espiritismo nos facilita, por ejemplo, al traer explícitamente todas las verdades que Jesús dijo, ya no podremos alegar que no sabíamos, ya no podremos alegar que aquellas citas bíblicas eran demasiado confusas para comprenderlas, porque de hecho lo son. Muchas de ellas son muy confusas y difíciles de entender, requieren de cierta madurez para su interpretación. Y es esa madurez la que considera el espiritismo que tenemos para traernos esta gran verdad y este gran consuelo. Por eso el momento es ahora y Jesús, hermanos, nos invita a reformarnos. Porque a similitud de lo que decía en la parábola del sembrador, la semilla de Jesús se encuentra esparcida hace más de 2000 años. Pero ¿qué pasa? La parábola nos dice que algunas semillas cayeron a la orilla del camino y nunca brotaron ni germinaron, se secaron. Es esa semilla la que no cae en el momento correcto, la que no cae en el momento preciso, en el momento en el que no nos encontramos maduros para comprender las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Maestro. Que otras semillas cayeron en un terreno rocoso y áspero y que germinaron, pero que al no tener raíces se extinguieron, se apagaron, se debilitaron y murieron. Es esa con la que la mayoría de nosotros podemos identificarnos, porque después de recibir una enseñanza grandiosa, una enseñanza buena de Jesús, sentimos emoción, nuestro espíritu se emociona, nuestro amor se exalta, vemos la luz y esa luz nos deslumbra.
pero somos felices por un momento. Y tenemos buenas intenciones que solo nos duran muy poco. Y es por eso que damos pequeños brotes, pero al final terminamos nuevamente recayendo en nuestras imperfecciones morales por el mundo en el que vivimos. Se encuentran con el terreno áspero de nuestro corazón, con el terreno áspero que hay por causa de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Y es ahí cuando nos germina. Por eso debemos abonar el terreno para que este conocimiento no caiga en un terreno áspero que no produzca frutos. ¿Y cómo lo abonamos? Practicando la caridad para con nuestro prójimo, para con nuestros semejantes, amando a nuestros enemigos, orando por los que nos calumnian y persiguen, y perdonando las ofensas. Practicando la justicia, el amor y la caridad en su mayor pureza. Por lo menos tanto como podamos, esforcémonos. Esa es la invitación. Para que algún día podamos dejar de ser una semilla y pasar a ser un árbol que dé sombra a quienes se acercan a nosotros y que dé frutos de amor y de paz. Y así podamos construir todos un mundo mejor. Muchas gracias.